¿Cuál es la voluntad de Dios para con el joven respecto a su familia paterna? Bueno, la voluntad de Dios para ellos es que honren y obedezcan a sus padres. En primer lugar, ellos deben honrar a sus padres en sus corazones, amándolos, cultivando una disposición sumisa y obediente. Lo honran colocándose bajo la voz de autoridad de sus padres, escuchándoles atentamente cuando les hablan. Y esto debe ser así, por cuanto Dios los ha investido de autoridad, y por eso deben un profundo respeto a la autoridad paterna. Honrar implica amar y estimar altamente, y mostrar un espíritu de respeto y consideración. Este honor debe ser hacia ambos padres, puesto que en lo que al hijo se refiere, son iguales en autoridad. Lo opuesto a esta honra es el irrespeto, el desprecio, tomar a los padres como poca cosa, y su palabra como algo sin importancia o como algo despreciable y molesto. Esto es tan serio para Dios que Él dice en su palabra en Éxodo 21:15 que el que hiriere a su padre o a su madre morirá. En el Antiguo Testamento un joven le pegaba a sus padres, ese joven debía morir. Y en el versículo 17 dice igualmente que el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Maten a esos hijos que no les muestran respeto a sus padres. Cuando los hijos no respetan a sus padres, tampoco respetan las demás esferas de autoridad diseñadas por Dios, y la sociedad se convierte en un caos. Por eso, Pablo en 2 ocasiones señala la desobediencia a los padres como un síntoma de una sociedad que se ha pervertido y que se encuentra bajo la ira de Dios. En la administración del antiguo pacto, cuando se llegaba a ese grado de rebelión y desprecio a la autoridad paterna, se le debía quitar la vida. Y aunque esas leyes del Antiguo Testamento no están vigentes hoy, Dios sigue pensando igual que en el Antiguo Testamento, porque Dios es inmutable. Dios se asegurará que ese pecado no quede sin castigo. En segundo lugar, un joven debe obedecer a sus padres porque es la autoridad de Dios mismo. Esta es la voluntad de Dios para los hijos hacia los padres. Dios tiene derecho a establecer las reglas de juego para el mundo que Él creó. Fue Él quien diseñó la familia, y atentar contra las líneas de autoridad que Él estableció es atentar contra Él mismo. Cuando un joven se rebela contra su padre, se está rebelando contra Dios. Es justo, dice Dios, que los jóvenes obedezcan a sus padres, en primer lugar porque el Señor lo manda. En segundo lugar, por el hecho de que son sus padres que le dieron la vida. Por obra de Dios, ellos deben su existencia a sus padres. En tercer lugar, porque tienen más edad, más experiencia, saben más y por regla general son más sabios. Y en último lugar, porque nadie, humanamente hablando, los ama más tiernamente que ellos. Claro que los jóvenes tienen necesidad de tener devociones espirituales. Para ampliar un poco la respuesta, primero tenemos que hablar de qué es una devoción. La devoción hacia alguien es el amor, la disposición voluntaria, el fervor afectuoso y los deseos de agradar, en este caso al Señor, que viene de reconocer que solo existe un Dios que merece adoración y que uno necesita a ese Dios para vivir y para agradarle. Ahora, ¿qué son las devociones? Le llamamos devociones a esos ejercicios voluntarios de adoración a Dios y a la práctica voluntaria, no obligada, de nuestros deberes para con Dios. Y de allí también se deriva la palabra devocional. Se le llama devocional a la dedicación de un tiempo para, primero, adorar a Dios. Segundo, aprender con humildad nuestros deberes para con Dios. Y tercero, rogar al Señor su ayuda para poder vivir como a Él le agrada. Los jóvenes, todos, incluso los jóvenes, necesitan buscar al Señor en devociones por varias razones. Les daré algunas. Usted, joven, es una criatura que se debe a su Creador y por eso debe buscarle. Usted es una criatura que necesita a su Creador y por eso tiene que tener un tiempo devocional con Él. Usted, si es creyente, tiene una fe que guardar, o si no es creyente, una fe que ganar, y usted necesita buscar a Dios.
El joven cristiano requiere de todos los medios para el perdón de sus pecados y de corrección, y por eso también debe buscar al Señor diariamente. Además, en la juventud se es más propenso a ser influenciado por el mal, y ¿quién le enseñará sabiduría? En la juventud se tiene falta de un entendimiento correcto de las tentaciones que le rodean. En la edad juvenil se es más proclive a las cosas vanas de la vida. Por eso usted debe buscar al Señor en devociones privadas, constantes. También, a pesar de su juventud, recuerde que los jóvenes pueden cometer pecados gravísimos, irreversibles e irreparables. Los jóvenes suelen ser imprudentes. En la edad juvenil se toman las resoluciones más importantes y se forman las estructuras más importantes de la vida, y dónde vayan los recursos para formar así un carácter si no es buscando a Dios en devociones. Usted como joven necesita sabiduría para poder disfrutar de la vida en los límites permitidos y no desviarse y perderse. La Biblia dice que los jóvenes se fatigan y se cansan en el camino correcto con más facilidad, así que usted debe buscar al Señor. Los jóvenes, por su inexperiencia y falta de piedad, pueden llegar a ser malos consejeros para otras personas, para otros jóvenes. Usted debe tener sabiduría de Dios. Providencialmente usted puede recibir un enorme encargo a corta edad que le requeriría mucha sabiduría y cordura, como en el caso de Daniel. A pesar de su juventud, usted puede ser miembro de una iglesia. ¿Y cómo va a aportar al cuerpo de Cristo si no busca a Dios? Jóvenes pueden ser llamados en su edad juvenil a servir a Dios de manera especial, como Samuel, como David, como el mismo Timoteo. Como todo ser humano, usted es tan proclive a morir como los demás. Y en su caso, si Dios lo llama a usted temprano, debe buscar al Señor. A Dios le agrada y Él honra a los que le honran. Usted debe buscar a Dios diariamente para no desperdiciar su juventud. Pero si hubiera, después de todas estas, un motivo por el cual usted debería buscar al Señor en devociones privadas, constantes, diarias, es porque Dios lo manda. Si esa fuera la única razón, todos deberían estar persuadidos a buscar a Dios en devociones privadas. Todo lo bueno cuesta. Es un dicho que creo nos funciona para entender el cultivo de amistades verdaderas y provechosas. El cultivo de amistades verdaderas y provechosas involucra a la persona que quiere ser un amigo y debe mostrarse amigo, no siendo alguien pasivo, sino activo, esperando con paciencia, porque todo lo que busque la gloria de Dios y el bienestar espiritual de un alma conlleva un gran esfuerzo y sacrificio. Para un joven es importante la instrucción del apóstol Pablo a Timoteo para el cultivo de amistades verdaderas, cuando en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 22 le dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Debido a que la amistad se funda sobre la verdad, el amor y la fidelidad, se requiere un nuevo corazón, ya que estas virtudes están diseñadas para soportar, para creer y permanecer a pesar de todas las pruebas a las que está sometida una amistad en el Señor. Para cultivar amistades bíblicas se requiere primero tener claro el concepto de amistad y sus implicaciones. Es un firme compromiso de amar al prójimo como Cristo nos amó. Es decir, estar dispuesto a reír y llorar con Él. Estar dispuesto a renunciar a los intereses personales con el fin de atender y cuidar desinteresadamente a los demás. Es el firme compromiso de gastarse a sí mismo para el crecimiento espiritual de otros. Es hacer uso continuo de los medios de gracia para que así tenga que dar a los demás y además alentarlos. Porque la amistad se puede dar en varios niveles. Tal vez nos encontremos con algunos con menos capacidades que las nuestras. Pero también puede ser que hayan otros con capacidades mayores a las nuestras. Y en todo esto, Cristo debe ser glorificado. El cultivo entonces de amistades verdaderas está en el entendimiento verdadero que se tenga de que una amistad es una gran bendición de Dios
y la ganancia que se obtiene de ella. Por eso quisiera terminar con Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12, donde dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. De esta manera, el cultivo de relaciones piadosas debe ser con sacrificio y esfuerzo, pero es una bendición que traerá mucha ganancia. La inmadurez ha estado presente en muchos de los tiempos de nuestro desarrollo como seres humanos, pero ha sido superada con los diversos retos que nos ha tocado vivir. Pero hoy día nos invade una triste y penosa realidad, porque como nunca antes, los jóvenes actualmente son los más desentendidos en valores y responsabilidades. El panorama es desolador. Tienen muchos más recursos a la mano y por eso creen que saben más que sus padres, que sus maestros y otras personas mayores. Se creen que están preparados para ser audaces e inteligentes. Sin embargo, no hay más que prepotencia, orgullo y mucha inmadurez. El sector más grande e importante de la sociedad son los jóvenes. Algunos de ellos todavía perseveran en valores de buena educación, respeto y con ánimo de ser parte importante de la sociedad para los días por venir. Pero un grupo mínimo es el que permanece así y, como dicen algunos, raro. Sin embargo, lo que vemos a nuestro alrededor son muchachos sin ningún sentido de responsabilidad, que se han levantado lejos de una familia responsable y a quienes se les ha dado todo o se les sigue dando todo, lo cual no ha sido suficiente, porque si preguntáramos a los diferentes actores sociales en cualquier lugar, empezando por los padres, ¿quiénes en la familia les dan más dolores de cabeza y problemas? Los que se desvían del camino recto y los últimos en recordar las advertencias. Si se pregunta a las autoridades y a la policía, ¿quiénes son un azote para la sociedad? Los que con mayor frecuencia son arrestados por infracciones al orden público, por borrachos, por buscar pleitos, por robos, por drogas, por asesinatos. Si se pregunta a los docentes en las escuelas, colegios y universidades, ¿quiénes son los más irresponsables con sus deberes, los más altaneros, los que se lanzan a las más groseras protestas, los que menos respetan a sus educadores? Si se pregunta a un fiel ministro del Evangelio, ¿quiénes son los más reacios a los medios de gracia, los más irregulares en participar de los cultos de adoración y los más difíciles de atraer a los cultos de oración en semana? Los que producen toda clase de inquietudes. Si se pregunta a la sociedad en general, ¿quiénes son los que más malgastan el dinero, el tiempo, la salud, los que inician carreras profesionales y nunca las terminan o cambian de ellas como de ropa? ¿Quiénes son los que mayormente buscan malas compañías, desperdician los años más hermosos y apreciados de sus vidas sin hacer nada? La respuesta es una sola: los jóvenes. Esto es una realidad palpable y dolorosa. La encontramos por todo lado, una realidad que no podemos negar. Es terrible pensar que cuando nos encontramos frente a un joven, nos encontremos frente a un enemigo de Dios que va viajando por el camino ancho que lo lleva a la destrucción y poco le importa saber de Dios, que no es apto para las glorias del cielo. Son muy pocos los que toman la cruz de Cristo y lo siguen. La voluntad de Dios para ellos es que de forma diligente, vigilante, dependientes de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ellos puedan huir de la fornicación, rehusarse, negarse a la práctica
de las impurezas sexuales que son tan comunes en nuestra época, que puedan mortificar los pecados, todos los pecados de este tipo. Y es la voluntad de Dios que nuestros jóvenes se abstengan de estas obras infructuosas de las tinieblas. La voluntad de Dios es la santificación y la pureza de nuestros jóvenes en esta área, pues así lo declara la Escritura de forma contundente en las palabras del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, donde precisamente el apóstol Pablo habla a los hermanos de cuál es la vida que agrada a Dios. Y claramente nos expone que la vida que agrada a Dios es una vida de santidad, es una vida de pureza, y según el verso 3 la podemos definir como apartarse de fornicación. Dice el verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Además dice el verso 5, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y el verso 7 dice, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y este apartarse, mis queridos jóvenes, es total. Pues cuando veo esa exhortación paralela en Efesios 5, también en el verso 3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, fíjense, ni aun se nombre entre vosotros, ni palabras deshonestas, ni necedades. Es decir, que la voluntad del Señor es que te apartes de conversaciones, que prestes tus oídos, tus ojos, no prestes tu boca, ni des tu corazón, ni mucho menos tu cuerpo para los pecados de inmoralidad sexual, sino que puedas guardarte en pureza y en santidad. Desde luego que no solo es lícito, sino que también es algo bueno. Es algo bueno que el joven busque pareja sabia y pacientemente. Digo sabiamente porque lo debe hacer con sumo discernimiento a la luz de la guía provista por el Señor en las Sagradas Escrituras. Pero también hago mención a la virtud de la paciencia, porque la búsqueda afanada y apresurada a menudo traen consecuencias no deseadas. Ahora bien, existe otro aspecto dentro de la búsqueda de pareja que no debe sacarse de la ecuación, y hago referencia a las motivaciones. ¿Por qué un joven cristiano desea buscar pareja? Hay motivaciones válidas e inválidas, correctas e incorrectas, de las que no tenemos tiempo para hacer referencia en detalle. No obstante, la principal motivación que el joven debe tener al buscar pareja es la de formar un hogar para la gloria de Dios. Un joven cristiano no busca a una dama piadosa para satisfacer sus deseos básicos ni para que le ayude con la ropa o con los gastos. La busca porque quiere levantar un hogar para la gloria del Señor. Así que decimos que no solo es legítimo, sino también bueno. Bien lo dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Quiera pues el Señor permitir que los jóvenes que busquen pareja lo hagan en el contexto, no de la carne, sino del espíritu, no del afán, sino de la introspección, no del deseo carnal, sino de la oración, no del mundo, sino de la iglesia de Cristo.